yo quería seguir un estudio universitario. Y mi papá, curiosamente, ferroviario, no estaba de acuerdo. Él decía que yo no podía estudiar porque, y menos agronomía, porque no tenía campo. Es decir, mi papá no entendía que un hijo de ferroviario podía estudiar ingeniero agrónomo. En esa época, lo cierto era que el futuro de un ingeniero agrónomo era el empleo. Es decir, no era ser independiente, no. Era el ministerio, el INTA o la docencia. Fui celador de escuelas nocturnas, de manera tal que estudiaba y trabajaba. Y así me recibí. Entro al INTA con un amigo íntimo que habíamos estudiado juntos y él se va primero a Hilario Ascasubi y luego entro yo también a Hilario Ascasubi. Él se dedicaba a fruticultura y yo a horticultura, en una experimental que ni siquiera estaba inaugurada, solamente era tierra, es decir, era el campo. Así que recién, yo entro en el 64 y recién en el 66 se inaugura la estación experimental de Hilario Ascasubi. Almendras y nueces. La base es manzana, jugo de limón y la levadura. Así que, no sé, por ahí de la mezcla sale un sabor particular, ¿no? De hecho que es particular. Esto fue en el año 1970, que yo hice el máster en el estado de Washington, ¿no? Al norte del límite con Canadá, en Estados Unidos. Me resultó muy importante porque yo en los 70 yo hacía apenas 7 años que me había recibido y había estado viviendo en el sur, en Hilario Ascasubi, con muy poco contacto con la capacitación y con incluso leyendo poco, ¿no? Para mí fue muy importante. A la vuelta, yo volví a la experimental de Hilario Ascasubi, estoy hablando del año 70, 71. Y estas máquinas eran prácticamente toda una innovación, ¿no? Esta es finalmente la que salió como, le pusimos morada INTA, pero hoy en día es prácticamente la batata que más se utiliza en el país. Esto es en Brasil. Yo durante un tiempo trabajé con el Centro Internacional de la Papa y me llamaban de muchos países así, sobre todo cuando el Centro Internacional de la Papa empieza a trabajar en batata. Entonces me llamaban, por ejemplo en este caso me llamaron a Brasil para revisar el tema de los planes de trabajo y de mejoramiento en batata. Gracias a la batata también recorrí prácticamente toda Latinoamérica, esto es Colombia, Cartagena de India. Los pueblos andinos y sobre todo los pueblos tropicales no tienen registro de grandes hambrunas, digamos, en la época precolombina, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían una cantidad de cultivos muy seguros. Uno de ellos era la batata. A ver qué otra tenemos. Bueno, y ya en San Pedro, después vamos a ver, trabajamos mucho el tema de la batata y en San Pedro ya se empezaron a hacer cursos internacionales, es decir, venían de toda Latinoamérica a aprender el cultivo de batata. En San Pedro, que tenía en aquella época casi 6.000 hectáreas de batata. Hoy prácticamente no sé si tiene 1.000, ha desaparecido. Y esto también para mí fue una experiencia muy, muy interesante. Esto es lo muestro como lo que es la naturaleza también, ¿no? En el río Magdalena, en Colombia, esto es Colombia, en el río Magdalena se produce todos los años
un fenómeno agrícola, social, muy particular. El río Magdalena baja y deja al descubierto islas aluvionales, es decir, islas muy fértil, como podría ser una isla en bajante en el delta, donde hay humus y prácticamente arena. Los campesinos vuelven a su lugar, reconocen el lugar, se instalan en parcelas de común acuerdo. ¿Y qué tienen? Su fortuna es algunas semillas de poroto, algunas mandiocas, esto es mandioca, y algunas raíces de batata y maíz. Este fenómeno dura escasamente 6 a 8 meses. Luego el río sube y cubre todo. En pocos meses, en esos 3 o 4 meses, ustedes vean cómo ellos con algunas raíces, con unas pocas semillas de maíz y con algunas mandioca, ellos cubren lo que quedó en descubierto de la inundación y produce, comen y venden. La naturaleza no nos va a dejar morir si somos inteligentes, porque con un puñadito de semilla y con un par de raíces, estas variedades de batata totalmente distintas a las nuestras, cada vez que tocan el suelo un nudo, ahí da batatas. Entonces, cada vez que se extiende, va dando racimos de batata. Es decir, la producción es enorme, ¿no? Es enorme. A mí me impactó mucho y fíjense, todos cultivos americanos. El maíz es americano, la batata es americana, la mandioca es americana. Es decir, cómo esta cultura mantiene cultivos americanos que de alguna manera le dieron vida y le dieron alimento sobre todo a la civilización sudamericana precolombina, ¿no? Hoy los maíces están todos patentados, todos hay que pagar, son todos híbridos. La batata no, porque la batata prácticamente es un cultivo que no interesa. Y la mandioca, cosa muy extraña, hoy es más popular y se cultiva más en Asia y en África que en Sudamérica, siendo originaria del norte de Brasil, Venezuela y Colombia. La batata me impresiona como una de esas especies que es absolutamente autosuficiente, no necesita ingenieros agrónomos. Es decir, es más, era frecuente decir en San Pedro, la batata es un yuyo, porque se nos caía un plantín y al tiempo teníamos 1 kilo de batata, ¿no? Es decir, una especie que al poco tiempo de plantada cubre la tierra de manera tal de que compite con las malezas, no precisaba herbicidas, prácticamente sin pestes, casi sin enemigos naturales, sin plagas. Y entonces algo nosotros como ingenieros agrónomos teníamos que hacer. Una de las cosas que queríamos hacer, pongámosle fertilizante. Y qué notable, ya el productor sabía de esto y el productor siempre destinaba a la batata un terreno, una tierra baja o que venía, como ellos decían, de un lugar muy chacreado, es decir, donde se había hecho mucha agricultura, ahí ponían batata. Ahí andaba bien. Nosotros le poníamos fertilizante y ¿qué pasaba? El famoso vicio. La planta se iba en vicio. Es decir, en vez de dar raíces, digamos, engrosadas, que es lo que realmente nos interesa, producía guías. Entonces hacía una cantidad de guías, cubría el suelo todo verde y abajo raíces finitas como el dedo. Conclusión, la batata se resistía a la tecnología. Es decir, no aceptaba insecticidas, no aceptaba fertilizantes, evidentemente la tendríamos que dejar. Y parece mentira, ¿no? Pero es el empecinamiento de quien tiene el paradigma de que debe tener algo para mejorar.
En el 2000 pido el retiro voluntario y, a los 2 o 3 años, creo que me faltaban 3 años, me jubilé. Y solamente mantuve un puesto de profesor de horticultura en la Universidad de Morón, en la Facultad de Agronomía. Con las vueltas de la vida, ahora en San Justo, en un convenio entre el Hospital Italiano, la Universidad de Morón y el Pro Huerta, estoy otra vez involucrado en una experiencia, digamos así, en un centro demostrativo del Pro Huerta. Sí, esas son las cosas que nosotros también tenemos que ir aprendiendo. Porque yo ahora con esta experiencia que tengo, no, la próxima no sigo que hago. No lo hacen en bandeja. No lo voy a hacer en bandeja, exacto, no lo voy a hacer en, exacto. Lo voy a hacer en la tierra. Bueno, eso es lo que yo creo que pretendemos acá, de que cada uno vaya haciendo su experiencia, es decir, sí, ¿para qué sembramos en la bandejita si en definitiva la otra está? Sí. Mucho más grande, mejor y va a reaccionar mejor al trasplante. Reacciona mejor, sí. Claro. La idea fundamental de todo esto es comprobar y ir haciendo como ejemplo para que la gente se dé cuenta que estamos en pleno centro de San Justo, de una ciudad muy poblada, todo lo que es posible obtener de producción y de comida. Ahora estamos saliendo del invierno, es decir, las habas están en plena producción, pero ya terminaron casi las arvejas, que ahí se dejaron para semilla, pero insisto, la idea es perejil. Bueno, la idea es llegar a instalar la propuesta de lo que se llama agricultura urbana. El partido de La Matanza tiene 14.000 hectáreas de agricultura. 4.000 de esas 14.000 hectáreas son soja. En La Matanza, partido de La Matanza. De manera tal de que habría posibilidades, en la medida que se haga una mentalidad en el urbano, de que puede producir parte de su alimento ahí nomás, a la salida de la puerta y de la vereda de su casa. Esta es la demostración, es decir, que la tierra que tenemos afortunadamente va a producir, ¿no? y se puede producir en el medio de la ciudad. De hecho, que todo lo que está acá está dentro del concepto de no aplicar ningún tipo de agrotóxicos. Le regamos bien acá al paisano, es un amigo. A partir entonces de los años 74, en la época del proceso, los sueldos eran muy malos y empezamos a ver el despoblamiento del campo y una incipiente, digamos, auge de las empresas que vendían productos. Es decir, al INTA venían a llevarse gente con alguna capacitación como para vender productos. Es decir, venía la época de la química, la fuerte incidencia, esa era la Revolución Verde. ¿Usted lo conoce, el crespito, el alberco crespito? El dulce, es riquísimo. Ah, cuando se seca un poquito que no, se es arruga el grano. una raza crespita. No. Tiene como ondulado. Ajá. Viene. Que ahí había antes acá, que yo lo compraba a la verdulería. Ahora después desapareció, entonces empezaron a hacer con esto, digamos que capaz que rinde más esto para vender. Sí, es más rústica también. Claro. Pero no es verde, bien verde y no es tan dulce.
La derrama esta no es tan dulce, ¿se fijó? No, de rama no es tan No, dulce. no, 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 no es tan La enana dulce. generalmente es Es mucho media más agriña un Sí, poquito, sí, 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 sí. sí. Pero es rendidora. Claro. Usted lo vio la planta que no la vio bien de la semilla yo. Sí, Es esa que tiene el cartel, sí. una sí. maravilla. De atrás tiene Sí, que ver, sí. una maravilla es ahí. Sí. No tiene que tocar eso, porque vamos a hacer la semilla para todos. Yo lo digo a todos después. Sí, sí, Sí. Que esa es más positiva. Claro. Sí, La semilla nuestra acá es más positiva. Siempre, claro. Siempre. La producción en el Sí. lugar. La zona de San Pedro era una zona de producciones absolutamente diversas. Era la zona productora de legumbres por excelencia. Lentejas que se mandaban hasta Turquía, se exportaban a Turquía. Arvejas, por ejemplo, la arveja, nuestro mercado Brasil y Sudamérica era toda arveja argentina. Grandes empresas que envasaban enlatados, sobre todo de arveja, lo hicieron congelado, estaban en Ramallo. Los productos Inca, Arco de Oro, famoso, en Arroyo del Medio estaba la Campañola. Todo eso desapareció. Todo desapareció. Lentamente, pero desapareció. Rosario tenía un cinturón hortícola importantísimo. Lentamente también fue desapareciendo. Y fue avanzando la producción de soja. Primero, insisto, con alguna rotación en invierno y ya prácticamente a partir de la aparición en los 96 de la soja transgénica, casi se hace una secuencia de soja, barbecho, es decir, nada, y soja de nuevo. Es decir, en el invierno prácticamente no se siembra, no hay producción invernal. No se hace lino, no se hace arveja, no se hace lenteja. Se espera a hacer la soja. No, sí, él me enseñó a hacer el tomate, todo ya. Claro, pero ve, en la colección, en la semilla que yo le di, Sí. no hay tomate perita. Ah, no, ya sé, no. Yo compro la verdulería. Compro por un cajón, yo uno los cajones. Ah, bueno, Claro. pero Sí, esa no ya es la sé. gracia, la gracia es que lo haga usted. Sí, claro, no, pero no viene el tomate perita, ya probamos y... Tiene que venir, Sí, no sé, ahí donde estoy yo, no sé si la tierra... A ver, espere un segundo. Sí. Tiene que venir, mire, usted recorrió acá, viene de todo, acá vienen los tomates, todo. Sí, ya sé. Es cuestión de insistir. Mire, pero eso sí, le voy a crear el compromiso de que algún día me va a tener que decir, este es tomate perita. Ah, bueno, esto es ya demasiado. Yo le voy a traer, si hacen, yo le voy a traer como... Estos son 10 gramos. Con 10 gramos prácticamente tiene para hacer 1000 metros. Así que tiene fácil, 1000, 2000 plantitas, ahí tiene mucho. Sí, lo voy a poner en un cajoncito primero, lo pongo Y para sí, que me da sí, acá bien, para que porque siempre en dos cajoncitos. divida la semilla en dos. Ah, Entonces, en haga dos una siembra, cajoncitos. haga una siembra y espere un día, qué sé yo, cuando nace el otro, ahí siembre. Siembro el resto. Claro, Ah. entonces ya ahí te estás segura que la semilla anduvo bien, que lo que hizo estaba bien hecho y tiene 2 tandas. Bueno, entonces vaya a verlo y Bueno, señor, chao, un mucho gusto, gusto. suerte. Igualmente, Que les haga que Dios lo bendiga. bien el tomate y Muchas la gracias, salsa también. Buenos No, días. hasta luego. Gracias. Era medio inesperado esto fue. A mí me impresionó mucho algunos trabajos planteándose la posibilidad de que
se pueda vivir mejor sin necesidad de producir más o de, sobre todo, sin necesidad de crecer más. Porque si uno hace una recopilación de titulares argentinos, y hablando de Argentina, en los últimos 10 años de lo que se habla, o mejor dicho, para ser más preciso, del 2001 para acá, de lo que se habla es del crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y la Argentina lo que necesita, como todo el mundo necesita, es desarrollo. Definitivamente, el crecimiento es una característica cuantitativa. El crecimiento es más soja, es más kilos, más superficie, más desmonte, más desocupación, más urbanización, más despoblamiento, más erosión, más uso de energía, es todo más. Y es cuantificable. Eso es crecimiento. Y el desarrollo es cualitativo. El desarrollo es una elaboración de la sociedad que habla de lo cualitativo. ¿Qué es lo que la sociedad de hoy o una comunidad dice, esto es bueno, esto vale la pena vivir? Quiero vivir cada día más comunicado con mi vecino, quiero cada día estar más en contacto con la naturaleza, quiero cada día comer alimentos más sanos, no necesariamente quiero comer más, sino que quiero comer mejor. Tenemos un programa para combatir la desnutrición, ¿y por qué no nos preguntamos por qué la desnutrición? Es decir, vamos contra los efectos, y las causas siguen, porque en definitiva, las causas son las que nos aseguran el crecimiento. El crecimiento está generado por las causas, es decir, concretamente, si yo tengo, después de la soja, la fertilidad se me vino abajo, ¿cómo puede? Vamos a importar fertilizante. Y el fertilizante importado aparece como crecimiento. Cuando yo le pongo fertilizante que es de petróleo, que es sintético, que es importado, resulta que en los números económicamente aparece como crecimiento. Aumenta el PBI. Cuantas más máquinas de tomografía computada se compran, mejora el PBI. Yo lo que quiero es que mejore la salud pública. Yo no quiero más hospitales, yo no quiero más patrulleros, yo no quiero más policía. Así casi 100 años, Rudolf Steiner decía, la producción de alimentos, y yo le agrego la producción de todo lo que da la tierra, en forma natural, es la base del verdadero desarrollo. Porque esa producción natural trae un beneficio para el medio ambiente, para el ser humano, para las comunidades y para toda la sociedad. Creo que lo peor que nos puede ocurrir, lo que nos está ocurriendo, es haber depositado nuestra expectativa en la ciencia, ¿no? Sin haberle dado la oportunidad a que la naturaleza nos fuera mostrando el camino. Yo hago mucho énfasis en los maestros
de la producción orgánica, por lo menos lo que yo he llegado a leer y entender, como Fukuoka, como Mokichi Okada, como Howard, como Rudolf Steiner, como Mollison. Todos ellos merecerían tener dentro del INTA líneas de validación, es decir, se habla de permacultura. Bueno, dediquemos alguna parcela, alguna hectárea de una estación experimental como San Pedro, no sé, como para experimentar la permacultura, para tener idea, pero no, como que es algo que está en los libros y que no vale la pena estudiarlo, ni analizarlo, ni ver si realmente es una propuesta que pueda ser válida para determinados lugares. Estudiado juntos y él se va primero a Hilario Ascasubi y luego entro yo también a Hilario Ascasubi. Él se dedicaba a fruticultura y yo a horticultura, en una experimental que ni siquiera estaba inaugurada, solamente era tierra, es decir, era el campo. Así que recién, yo entro en el 64 y recién en el 66 se inaugura la estación experimental de Hilario Ascasubi. Almendras y nueces. La base es manzana, jugo de limón y la levadura. Así que, no sé, por ahí de la mezcla sale un sabor. Con la capacitación y con incluso leyendo poco, ¿no? Para mí fue muy importante. A la vuelta, yo volví a la experimental de Hilario Ascasubi. Estoy hablando del año 70, 71. Y estas máquinas eran prácticamente toda una innovación, ¿no? Esta es finalmente la que salió como, le pusimos morada INTA, pero hoy en día es prácticamente la batata que más se utiliza en el país. Esto es en Brasil. Yo durante un tiempo diario podía estudiar ingeniero agrónomo. En esa época lo cierto era que el futuro de un ingeniero agrónomo era el empleo. Es decir, no era ser independiente, no. Era el ministerio, el INTA o la docencia. Fui celador de escuelas nocturnas, de manera tal que estudiaba y trabajaba. Y así me recibí. Entro al INTA con un amigo íntimo que habíamos estudiado. Yo quería seguir un estudio universitario y mi papá, curiosamente, ferroviario, no estaba de acuerdo. Él decía que yo no podía estudiar y menos agronomía porque no tenía campo. Es decir, mi papá no entendía que un hijo de ferroviario... Particular, ¿no? De hecho que es particular. Esto fue en el año 1970, que yo hice el máster en el estado de Washington, ¿no? Al norte del límite con Canadá, en Estados Unidos. Me resultó muy importante porque yo en los 70 yo hacía apenas 7 años que me había recibido
y había estado viviendo en el sur, en el área Jasubi, con muy poco contacto